como un árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan, y todo lo que hace prospera. Amén. Tremendo texto de la palabra de Dios. Aquellos arraigados en el Señor, todo lo que hacen prospera. Todo. Reflexionando sobre esta palabra, me daba cuenta que muchas veces no todo lo que hacemos prospera. Hay una diferencia entre lo que escuchamos de la palabra de Dios y el sentimiento y la vida real en el cual nos encontramos viviendo. Y el Señor Jesús abordó esto con sus discípulos y va al meollo de la cuestión y relaciona el hecho de que no encontramos todo lo que encontramos de la vida y el reino de Dios en nuestra vida y no fluye de esta manera, y la causa es espiritual. Y hay un texto que va a ser la base de la palabra para hoy, que quisiera compartir, que está en Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y voy a leer toda la parte del capítulo desde el versículo 1. Marcos capítulo 4, versículo 1. Vamos a leer varios versículos. Del 1 al 20. Algunos habrán leído más versículos hoy que en toda la semana. Vamos a leer. Capítulo 4, versículo 1. Dice: De nuevo comenzó Jesús a enseñar a la orilla del lago. La multitud que se reunió para verlo era tan grande que él subió y se sentó en una barca que estaba en el lago mientras toda la gente se quedaba en la playa. Entonces se puso a enseñarles muchas cosas por medio de parábolas. Y como parte de su instrucción les dijo: pongan atención. Un sembrador salió a sembrar. Sucedió que al esparcir él la semilla, una parte cayó junto al camino y llegaron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, sin mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era profunda. Pero cuando salió el sol, las plantas se marchitaron y por no tener raíz, se secaron. Otra parte de la semilla cayó entre espinos, que al crecer, la ahogaron de modo que no dio fruto. Pero las otras semillas cayeron en buen terreno, brotaron, crecieron, se produjeron, a tal punto que generaron una cosecha que rindió al 30, el 60 y al 100 por uno. El que tenga oídos para oír, que oiga, añadió Jesús. Cuando se quedó solo, los 12 y los que estaban alrededor de él le hicieron preguntas sobre las parábolas. A ustedes les he revelado el secreto del reino de Dios, le contestó. Pero a los de afuera todos les llega por medio de parábolas, para que por mucho que vean no perciban y por mucho que oigan no entiendan. No sea cosa que se conviertan y sean perdonados. ¿No entienden esta parábola?, continuó Jesús. Se ve que no entendían. ¿Cómo podrán entonces entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Algunos son como el sembrado junto al camino donde se siembra la palabra. Tan pronto como la oyen, viene Satanás y les quita la palabra sembrada a ellos. Otros son como el sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, duran poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son como lo sembrado entre espinos, oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida
el engaño de las riquezas y muchos otros malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no llega a dar fruto. Pero otros son como lo sembrado en buen terreno, oyen la palabra, la aceptan y producen una cosecha que rinde el 30, el 60 y hasta el 100 por uno. Amén. Quería hablarle de estas palabras porque me gustó una palabrita de todo este texto que dice, estos son. Esto algunos son y estos son. Entonces, apuntando así con el dedo, alguna me toca, ¿no es cierto? Estos son, no dejó a nadie afuera Jesús. Y Jesús estaba recorriendo ahí el lugar en donde se encontraba, hablando las cosas del reino de Dios. Los discípulos iban con él, veían milagros, estaban sumamente entusiasmados, pero de golpe caían en algunos bajones, porque a Jesús lo relacionaban a Jesús y algunos decían como que estaba endemoniado, porque hacía cosas medias raras, lo hacía, reprendía espíritus. Entonces los discípulos de golpe se les nublaba la vista, y de golpe veían la gloria de Dios, y de golpe veían otra cosa, como la gente se esparcía, había críticas, y entonces decía, bueno, Jesús, ¿qué pasa? Y ahí la multitud, enseguida, al seguirle, Jesús les cuenta esta parábola. Algunos dicen que Jesús lo hacía mientras miraba gente haciéndolo, porque desde donde él estaba sentado, como todos estos pueblos eran agrícolas, entonces todo el tiempo estaban sembrando. Ustedes saben que en el campo se siembra todo tipo de semillas para que el campo continuamente tenga una siembra y una cosecha. Entonces la manera como sembraban ellos, tenían grandes bolsas, se las ponían acá y tiraban semillas por todos lados. Muy distinto a cómo se hace ahora, ¿no es cierto? Tiraban semillas y luego iban y araban el terreno para que esa semilla trate de meterse ahí por distintos lugares. Y araban donde podían, no era algo así tan organizado en parcelas, máquinas, tractores, ¿no? Era bastante todo artesanal. Y Jesús les contaba esta historia y le decía a los discípulos, ¿ustedes entendieron? Y los discípulos estaban, yo creo que más confundidos que gaucho en subterráneo, porque decía, queremos saber del reino y nos estás hablando de plantas. No, ¿cómo es el reino? ¿De qué se trata esto espiritual? Y nos hablas de semilla, de planta, de cultivo, ¿no? Imagínense, ustedes le van a pedir un consejo al pastor y le empiezan a hablar, ¿no? De unas plantitas, ¿de qué me estás hablando? ¿Entendieron? Y los discípulos después a solas, sé que delante de todos no se animaron, a solas fueron a Jesús y le dijeron, ¿nos puedes explicar un poco qué onda? ¿Qué onda con todo esto de la planta, de la semilla, la plantita? ¿Qué onda con todo esto? Y Jesús ahí les empieza a decir que el meollo de la cuestión de nuestro crecimiento, como en nuestro crecimiento espiritual, nuestro desarrollo como personas en Cristo, tiene que ver con nuestra capacidad de escuchar, con nuestro oído selectivo que tenemos. Parecería ser que tenemos un oído selectivo. Mi señora me lo recuerda siempre porque dice que cuando leo el diario le digo todo que sí, no la estoy escuchando. Dice, no, vos escuchá lo que vos querés. Y si ahí, mi hijo es un experto en oído selectivo. Yo a mi hijo le digo en el mismo tono, Tobías, ayuda a mamá a hacer la mesa. Nada. En el mismo tono. Incluso he experimentado 2 graduaciones menos de volumen. Decir, ¿querés ir a McDonald's?
Vamos urgente a McDonald's. Eso se llama oído selectivo, ¿no? Oído selectivo. Un presidente de los Estados Unidos llamado Franklin Roosevelt, se lo admira mucho a este presidente porque es el que más tiempo ha estado en la Casa Blanca de todos los presidentes de Estados Unidos. Él hizo 3 periodos. Pero claro, en el tercer periodo de mandato, él notaba que la gente que estaba alrededor de él, y él también avanzado un poco de edad, tenía oído selectivo. Entonces, quiso hacer un experimento bien interesante. Había una gala en la Casa Blanca. El protocolo indica que los presidentes siempre se paran ahí en la entrada y van dando la bienvenida a los ministros, a los embajadores y a todas las personas invitadas ahí en el protocolo. Y dijo, voy a experimentar algo más que interesante en todo esto, porque me parece que no me escuchan bien. Y él se imaginó decir esto a la entrada. Dice, voy a decir, cuando va llegando cada uno, que ayer a la noche asesiné a mi abuela. Entonces, total, vamos a ver qué pasa con esto. Así que la gente, llegó el momento de la gala, la gente empezó a venir, empezaron a venir sus ministros, y él esperaba aquí parado con toda la ceremonia. Vino una persona, cuando lo saluda, él le dice, ayer a la noche asesiné a mi abuela. Muy bien, señor presidente, muchas gracias. Y pasaba por adelante, ¿no? Pasaba otro, un embajador, decía, buenas noches, ayer a la noche asesiné a mi abuela. ¡Oh, felicitaciones, señor presidente! ¡Qué buena decisión! Pasaba por adelante. Y así pasaba uno y otro, él estaba maravillado. Decía, pero esta gente no escucha nada. Algunos le decían, Dios le bendiga. Y pasaban hasta que vino el último de ellos, y así está en la historia. Es un embajador de Bolivia. El embajador de Bolivia llegó, fue el último en llegar a esta celebración, y cuando él llegó, el presidente le dice, ayer a la noche maté a mi abuela. Y el embajador de Bolivia se acerca al oído y le dice, seguramente ella se lo merecía. Dice, no, pero bueno, fue uno que escuchó un poquito más. Escuchó un poquito más. Claro que ellos jugaban con esto y no tenían a mi abuela, que es bellísima, preciosa, que está acá conmigo. Oído selectivo. Y a nosotros nos pasa en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos. Pasa de que no escuchamos bien. El Señor le dice al pueblo de Israel, ustedes tienen oídos incircuncisos. No es, a ver, hay un solo miembro que se puede circuncidar. El oído no se puede circuncidar, ¿no es cierto? Pero estaba refiriendo a que había algo que no escuchaban. No estaban escuchando, escuchaban lo que querían. Escuchaban que querían un reino distinto, escuchaban que querían que algo suceda distinto, pero no estaban escuchando su estado del corazón. La Biblia habla muchas veces del corazón, y el corazón es nuestra manera de oír, no estaba bien desarrollado. Y acá es donde Jesús le dice, mire, yo se los voy a explicar, pero les quiero dar unas noticias impresionantes. Les voy a dar la primera buena noticia, y es a ustedes les es revelado el reino de los cielos. ¿Cómo? A ustedes les es revelado el reino de los cielos. Si ustedes logran entender este mensaje, quiere decir que el Espíritu Santo les está revelando el reino de los cielos. Si nosotros ya reconocimos quiénes somos y la libertad que tenemos en Cristo, ya a nosotros se nos ha sido revelado el reino de los cielos. ¿A cuántos les ha sido revelado el reino de los cielos? ¡Qué gran noticia, hermano! ¿Se imagina si nosotros hubiésemos estado acá con estos discípulos? Estaríamos tirando el saco a Jesús diciendo, decinos de qué se trata la planta, el poroto, el secante y todo esto. A nosotros se nos ha sido revelado el reino de los cielos. ¡Gloria a Dios! Porque hay misterios. Por todos lados a nuestro alrededor hay misterios.
Nuestra vida es un misterio, ni nos entendemos. En nuestro matrimonio también. Nuestro matrimonio es un misterio. Yo voy a cumplir 20 años de casado y estoy tratando de entender a mi señora. Es un misterio. Y ella me está tratando de entender a mí. Es un misterio. Esto no lo dije a la mañana, ¿vieron? Claro que soy inteligente con esto. Si no me hacen así. Es un misterio. Las novelas, ¿de dónde salen las novelas? Salen de la imaginación de la gente, que es un misterio. Si sabes cómo es una novela, y tu matrimonio también es una novela, es un misterio. La vida es un misterio y las cosas que nos pasan también. ¿Por qué, Señor? Nací en este hogar, mi padre me abandonó, mi madre me pegaba. Mira lo que me sucede, de chico tuve estas enfermedades, mira cómo estoy ahora. Es un misterio, es un misterio. Pero en medio de este misterio el Señor nos garantiza salvación, salvación. Nos ha revelado el reino para que sepamos que esto es hechos que nos pasaron a nosotros, pero Él nos da una nueva vida, nos transforma, recicla nuestro dolor y hasta lo convierte en un ministerio de ayuda a todos los demás. Y mientras hacemos esto, el Señor nos bendice más y más y más. Si hay alguien que está llorando por su pasado, deje de llorar ya por el pasado. Es parte del misterio de la vida. El Señor quiere darte un propósito especial, distinto. Él tiene un plan sin igual para nosotros. ¿Amén? ¿Lo creemos? Primera buena noticia. Y ahí Jesús dice, miren, no se trata solamente, para dar fruto, no se trata solamente de la semilla. Se trata en realidad del suelo. Para dar fruto no se trata de la semilla. En realidad se trata del suelo. Conocí un hombre que quería comprar unos terrenos y él invirtió mucho dinero en análisis ambientales, entender qué había pasado ahí con esa tierra. Y la verdad que se lo veía bastante bien el terreno, pero él invirtió en algunos ingenieros para entender el estado de esa tierra. Porque si esa tierra está contaminada, no hay nada que se pueda hacer. Esa tierra, por más que parezca mucho, no tiene valor. Yo creo que incluso Jesús estaba chequeando, verificando si sus discípulos estaban por recibir lo que Él quería decirles y testear esta tierra. Contaba hoy a la mañana que tuve un jefe muy bueno, me marcó mucho, él me ayudó mucho a progresar en mi trabajo. Y cuando yo ni siquiera trabajaba con él, yo era un empleado más de la compañía, él me miró, él me observó y me invitó a trabajar con él. Es un presidente de la compañía que de golpe me lleva a trabajar con él, reportándole a él. Es algo más que interesante. No fue tan romántico todo, tuvo sus idas y vueltas, ¿no? Y fue interesante esto porque yo me sentía muy emocionado, estaba progresando en lo laboral, salarial y todo. Y cuando comencé a trabajar con él, me dice, bueno, arrancamos el lunes. Yo empecé a hacer algunas cosas y él me empezó a buscar problemas en todo lo que hacía. Entonces, los proyectos que le llevaba los rechazaba, órdenes que llevaba ahí para firmar, me decían, no, esto no, hacelo de vuelta. Y la verdad que había cosas que no eran impecables. Yo trato de trabajar bien, eran impecables, pero sí, cruzado con una virome. ¡Pum! Me llegaban. ¿Qué pasa? O sea, él me buscó a mí. Yo no le dije que quería trabajar con él.
Y era frustrante, trabajaba hasta las 9 de la noche todos los días, y fueron 30 días complicadísimos en donde yo mismo me pregunté, ¿tiene sentido esto? Me hubiese quedado donde estaba. ¿Para qué tanto lío? Digamos, ¿no? O sea, ¿para qué me buscaste si me vas a volver loco? Y como a los 30 días, la verdad que nunca logramos hablar bien de esto, pero como a los 30 días, 40 días, de golpe cesó todo bien, todo perfecto. Y empecé a trabajar y un nivel de confianza tremenda. Y él ahí me llevó hasta otras cosas más en la compañía y demás. Y luego logré entender que él estaba dispuesto a perderme, si fuera el caso, para encontrar la persona que él quería. Él me sacudió para ver si yo era esa persona que él estaba buscando. Tal vez veía un poquito de fibra, pero me sacudió para ver si yo lograba aguantar esos 30 días. Vieron como algunos jugadores de fútbol que cuando se los llevan, dice, bueno, a este se la vamos a hacer pagar el derecho de piso, ¿no? A ver si tiene fibra de jugador. ¿Se imaginan si el pastor acá dice, bueno, a ver si los miembros de la iglesia tienen fibra para crecer, vamos a hacer lavar a todos los baños? ¿Qué pasaría ahí, no? Un sacudón. Pastor, quiero trabajar la obra del Señor. Bueno, a partir de mañana empezó a lavar el baño. Venía acá con Oscar y empezó todos los lunes y martes a lavar los baños. ¡Epa! No era exactamente lo que yo estaba pensando, ¿no es cierto? Podría alguien decir. Y Jesús ahí los zarandeó un poquito para entender si estaban prestos para escuchar esta palabra. Porque no se trata de la semilla, sino que todo nuestro crecimiento se trata del terreno, nuestra capacidad de escuchar, de cambiar, de trabajar lo que Dios nos habla. Y acá dice, estos son los que reciben la semilla en el camino. Vienen los pájaros y se la comen. Jesús le explica, miren, cae la semilla ahí, los pájaros tienen que ver con Satanás, con el diablo, que se roba la semilla. La semilla no entra en la tierra esta es de alto tránsito, la gente camina por ahí, es una tierra inestable. Y como la tierra es inestable, el enemigo aprovecha y a vuelo rasante se lleva esta semilla. ¿No les ha pasado de ver esto en nuestras propias vidas, en nuestro día a día? Incluso en la iglesia. Muchas veces terminamos la reunión, estamos yendo a casa y no sabemos bien de qué se predicó, qué pasó, y se fue la semilla. No nos acordamos. ¿De qué se habló el domingo pasado? No sé. Hay veces que el pájaro se la lleva así rápidamente. A las 2 horas estamos hablando de Boca River, de Independiente Racing. Estamos angustiados. A 3 horas de la reunión uno puede estar angustiado. ¿Le ha pasado alguna vez esto? El diablo se lleva rápidamente. Señor, líbranos de que caigamos en esto. Señor, líbranos de perdernos de esta semilla que tú traes a nuestras vidas. Señor, permite que esta semilla entre y eche raíces. Señor, no permitas que me rodees con gente así también, que siempre pierden todo. En alguna parte de la Biblia habla de que son necios. ¿Vieron personas que reciben palabra, siempre están igual? Son un alma en pena. Estos principios se aplican a la vida laboral también, ¿eh? Esto aplica a todos los principios de nosotros, aplica a nuestro físico. A nuestro físico también. ¿Cuántas veces los médicos nos dicen cosas que no hacemos?
recomendaciones que no hacemos. Implica nuestro trabajo. ¿Cuántas veces nos dicen cosas que no hacemos? Se va. ¿Cuántas veces nosotros decimos a otras personas algún consejo y se va? Líbranos. Hay jóvenes aquí que todavía que están buscando pareja. Que el Señor nos libre de estar con personas planeando armar una familia que no les entra la semilla, que viven inestables toda su vida, que no pueden progresar en nada y todo lo que hacen no prospera porque no entra la semilla. Son inestables, no se puede construir de esa manera. Estos son, le dice Jesús a los discípulos. Imagino a los discípulos diciendo, no. Si dijo estos son, yo me corro para este lado. Estos otros son los que caen la semilla sobre la piedra, la tierrita que hay ahí, pero hay piedra. La semilla brota, pero hay piedra, no tiene profundidad. Entonces sale el sol y la quema. Y Jesús nos dice y nos explica bien esta parábola. Y dice, ¿saben qué? El sol no se puede tapar. Es como cuando hay persecución, es como cuando hay crítica, porque a nosotros no nos persiguen así como en Siria, ¿no es cierto? Pero a veces nos sentimos perseguidos por críticas. Me acuerdo un chico de la iglesia tiempo atrás que, bueno, había hecho algo sin querer y todos estaban comentando de lo que él había hecho. Me dice, ¿cómo lo paro? Me paro delante de toda la iglesia y les digo, basta de esto, no hablen más. No, es imposible. En realidad todo lo que haces, que se te está ocurriendo, fomenta más y más y más y más. No podés cerrar la canilla de la crítica. La vemos a veces como una persecución. Y estos son los que son emocionales. Reciben, dice la palabra de Dios, reciben esa semilla, pero no tiene profundidad. La reciben emocionalmente. Y nuestro mensaje es espiritual. Entonces, cuando una persona la recibe emocionalmente, también las emociones suben y bajan. Y no logra echar raíces. Queda ahí, es algo superficial. Estos son superficiales. No tienen raíz, son superficiales. Pero gente que está bien con vos y al otro día está bien con y con vos no tanto, y al otro día está bien con y con vos no tanto, y un día están súper bien, el otro día están súper mal, el otro día son cambiantes. ¿Tienen personas amigos de ustedes así? ¿Sí? A ver, ¿cuántos tienen personas amigas así? ¿Sí? ¿Todo? Es peligrosísimo esto, porque si todos levantáramos la mano, quiere decir que somos entre nosotros, ¿no? No, porque somos una comunidad. ¡Ay, mira! Gente cambiante. No tienen compromiso. No tienen raíz. Las raíces son el compromiso. Quieren experimentar, pero no pueden. No se trata de experimentar sensaciones. No se trata de eso. Trabajan sin raíces. Y no se puede desarrollar nada sin raíces. No se puede desarrollar la vida espiritual, no se puede desarrollar un ministerio, no se puede desarrollar en el trabajo, no se puede desarrollar nada sin las raíces del compromiso. Del compromiso. Decía esta mañana que el Señor salvó mi vida. Jesucristo en la cruz me salvó, pero la iglesia salvó mi futuro. La iglesia del Señor salvó mi futuro. Yo no sé lo que sería. ¿Qué sería de mí
sin la iglesia. La iglesia me enseñó, además de mis padres, ¿no? La iglesia me enseñó lo que está bien, lo que está mal, las consecuencias del pecado, cómo paga el pecado, que te da un pequeño premio y a largo plazo te destruye. La iglesia me enseñó a valorar a la mujer. La iglesia me enseñó a perdonar. La iglesia me enseñó que aunque tenga raíces de enojo y de amargura, por situaciones determinadas puedo levantar mi mirada a Cristo y decir, vamos vuelta a la página, soy nueva criatura. La iglesia me enseñó a obedecer a líderes, sin que estos sean mis jefes y sin que estos sean mis padres, y adaptarme en esa riqueza que es el cuerpo de Cristo. Y pensar que hay personas que decapitan al Señor Jesús. Jesús es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, y hay personas especialistas que dicen amar a Dios, pero lo decapitan. Porque si yo estoy bien con Dios, pero con la iglesia no, porque no sé qué pasa en la iglesia, no sé cómo son, lo decapitan. Está dura la palabra esta, ¿no? Pero lo sentí en mi corazón. Si vos te encontrás con alguien así, que dice, no, yo no voy a la iglesia porque no sé la iglesia, pero con Dios estoy todo bien. No, lo estás decapitando. Lo cortaste a Jesús con un sable samurái por la mitad. Eso no se hace. Eso es lastimoso a Cristo. Ese comentario lastima a Cristo. Yo doy gracias a Dios por las raíces que tengo aquí en la iglesia. Alguno podrá decir, bueno, Eduardo, vos sos hijo de pastor, ¿y dónde te ibas a congregar? Conozco hijos de pastores que no se congregan con sus padres. Conozco hijos de pastores que están con drogas. Conozco hijos de pastores que están en el mundo. Arráigate de la iglesia del Señor, echa raíces, agárrate de cuánto programa, cuánta cosa hay, de los jóvenes, de la escuela dominical, con tus hijos, de los ministerios, de los grupos, echa raíces por todos lados para que cuando venga la persecución no te muevan, no te muevan. Líbranos, Señor, de gente sin raíces. ¿Saben qué? En la empresa, para tomar una decisión, por lo menos lo que hago yo tengo 120 personas que trabajan conmigo. 120 personas, son muchas. E indirectas 500. No satisface el carisma. Ah, qué bueno que está, se llevan bien con todo. Un momentito. Hoy en día, un momentito, raíces. ¿Quiénes se bancaron cosas? Porque en todos lados hay que bancarse cosas. ¿Quiénes se bancaron? ¿Quién está? A ver, ¿quién es leal? ¿Quién está ahí a pesar de X cosas? Las raíces no parecen tan bonitas, ¿no? Yo decía a la mañana que me había imaginado regalarle un ramo de raíces a mi mujer, ¿no? Claro que son, últimamente estoy con el tema de jardín, tengo un pedacito de jardín en casa y algún yuyo que tengo que arrancar, algunos que tengo que cortar y algunos trato de sacar de raíz porque crecen a cada rato y me hacen trabajar y transpirar un montón. Y cuando lo saco, son una cosa horrible, ¿no? Son todas esas cosas media peludas que hay. Y yo me imaginaba y decía, Señor, si tan bueno es sacar raíces, Sandra se debería poner feliz y le regalo un ramo de raíces, ¿no es cierto? Pero no creo que su reacción sea buena al recibirla. ¿Por qué, Señor? Te perdones, ¿no? Estas cosas que uno va imaginando. El Señor me decía, no, las raíces muchas veces no son
muy lindas. Pero si no tienes raíces, no tienes que regalar. No hay planta, no hay flor. Me encanta trabajar con gente con raíces. Estos otros son los que las semillas cayeron y ya también empezaron a crecer, pero salieron espinos que succionaron las nutrientes, esas que estaban ahí en la tierra, y la ahogaron, crecieron y ahogaron. La ahogaron. Y estas son las cosas de la vida, los deseos ilusorios del mundo, de las riquezas del mundo. No se trata de las riquezas de los 20 millones de dólares, de 30 millones de dólares. Se trata de nuestro afán del día a día, de cómo este afán del día a día nos llenan la agenda. Nos llenan la agenda y nos hace perder las bendiciones del Señor que tenemos en nuestro día a día, en el cuerpo de Cristo, en la comunión con otros. Estamos corriendo, estamos acelerados, estamos yendo para un lado, para el otro. Y en el cansancio muchas veces se pierde el gozo. Nos enojamos rápido, nos ponemos chinchudos. El día a día, algo ilusorio que luego desaparece. Y le decía a los discípulos, estos son los que están ahí enroscados, pero no les llega el Evangelio. No empiezan a ver su día a día desde la visión del reino. Van a trabajar, pero no están pensando en el trabajo como para sembrar un tratado, hablar del Señor. Están pensando en el trabajo, su vida está diversificada, ¿no? Cuando estoy en el trabajo, soy del trabajo. Cuando estoy en la iglesia, estoy en la iglesia y hago las cosas de la iglesia. Cuando estoy en el gimnasio, bueno, hablo de otras cosas. Están compartimentalizadas. ¿Está bien? ¿Lo dije bien? Sus vidas están en distintos compartimientos. Cuando el Señor nos anima a encarar la vida desde el todo, desde el reino. Y el Señor no nos pide que seamos Billy Graham, pide que nos pongamos a disposición de Él. Nada más y nada menos que eso. Estar a disposición de Él, porque quiere hacer algo hermoso con nuestras vidas. Y por último, con esto termino, y estos son, y acá les voy a dar la segunda buena noticia, le dice Jesús a sus discípulos. La primera es, a ustedes les es revelado el reino. Pero la segunda, escuchen bien, la segunda tiene que ver con aquellos que reciben la semilla, la atesoran y con el tiempo entran a sacar raíces y entran a crecer y entran a rendir. Y a los discípulos les voló la cabeza la frase, porque ellos todos estaban era un pueblo agrícola, entonces todo el mundo conocía el tema de la semilla, era como una moneda de cambio, conocían la conversación del día a día de ellos. No era Lázaro Báez, era esto, era la semilla, cuánto vale, la tierra, ¿no? El rinde, ¿cuánto rinde? ¿No? Y si yo planto una semilla en este lado y rinde, y dicen los especialistas que en esa época quienes lo hacían rendir mucho y araban y le metían mucho a la tierra, tenían un rinde de 7, de 8 veces más esta semilla. Y cuando Jesús les habla, le dice, estos son los que reciben la semilla, reciben 30 veces. ¿Cuánto? Judío. ¿Cuánto? 30 veces. 60 veces. 100 veces más. ¿Qué? Jesús, ¿estás seguro? Es así. Cuando el Espíritu de Dios está en vos y tenés la herramienta, no hay nada que pueda detenerte.
y empezás a echar raíces y empezás a crecer en el Señor. Y en Salmo 1 nos dice, y todo lo que haces prospera. Prospera. Algunos al 30, otros al 60 y otros al 100. ¿No es buena noticia esto? Es cuestión de un tiempito. Cuestión de un tiempito, que esto explota. Esto explota. Es cuestión de un tiempito que el Señor va a mostrar su camino. Es cuestión de un tiempito de perseverancia, que estemos ahí echando raíces, que algo va a suceder. Es ahí, es fe, es esperanza, que algo sucede en mi familia, que algo sucede en mi físico, que algo sucede en las finanzas, que algo está por suceder. Está ahí, porque tenemos el Espíritu de Dios. Si nos declaramos buena tierra. ¿Cuántos dicen, yo soy buena tierra? Yo soy buena tierra, Señor. Yo soy buena tierra, aquí estoy. Se levantan mis manos, Señor, con una copa, para que vos deposites en cada uno de nosotros y en mi vida tu semilla. Que podamos cuidarla, agarrarla, apretarla dentro nuestro, meditarla, como dice el Salmo 1, de día y de noche. Produce cambios, Señor, en nuestras vidas. No permita, Señor, que nos comparemos con el que está al lado. No permita, Señor, que nos comparemos, porque este 60, porque este 100, porque yo 30, cuando en realidad nos rescataste. Nos rescataste y multiplicaste todo a nuestro alrededor. Permite, Señor, que podamos verlo. ¿Saben una cosa? Termino con esto. Nosotros aprendemos mucho de la siembra y de la cosecha. La mayoría de nosotros conocemos que si sembramos algo, cosechamos. Es un principio universal. Sembramos en los demás, recibimos. Sembramos, recibimos. Hoy escuché un testimonio tremendo de un muchacho aquí de la iglesia. No le voy a quemar el testimonio, pero de golpe como Dios le abrió en el trabajo una oportunidad impresionante. A la semana anterior lo había agarrado su líder de grupo de amigos, le había dicho, mirá, entre esta situación, ¿ya oraste? Sí, ya oré. ¿Ya hiciste esto? Sí, ya lo hice. Ya hicimos todo, sí, bueno, vamos a orar ahora, andá y hace una siembra al Señor. Sí, pero si estoy medio complicado, hace una siembra. Sembró, a los 3, 4 días, ¡pah!, lo llaman. Bueno, que lo cuente él. Y sabemos de esto, de la siembra y la cosecha. Y muchas veces invertimos nuestro tiempo pensando en lo que tenemos que sembrar. Está bien. Pero la cosecha requiere trabajo también. La cosecha no es, yo siempre me quedo sentado y bueno, que Dios lo haga. Cosecha significa trabajar. Cosecha significa ir y recoger. Cosecha es más trabajo que la siembra. La cosecha es más trabajo que la siembra. Esa no la teníamos tan así. Nosotros sembramos y esperamos. Señor, trae la cosecha. Y muchas de las cosas que nosotros necesitamos ya están. Hay que cosecharlas. Hay que cosecharlas y trabajar muy fuerte para tomarnos de esa cosecha. No sé por qué estoy diciendo esto, porque no lo tengo ni en los papeles, pero tal vez hay alguien aquí que haya estado orando por tiempo y esperando una cosecha del Señor. La cosecha ya está en camino. Que trabajar pensando y tratando de ir recogiendo esa cosecha. No sé cómo el Espíritu Santo lo bajará a un punto específico, pero siento decir esto de parte
del Señor.